Bueno, ¿ya estás grabando? Sí, ahí está. Ahí está, Bueno, no listo. sé quién era que había pedido el... ¿Ahí se ve mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Bueno, no sé quién era que había pedido el problemita este, Uno de los chicos o la ayer. mayoría, qué sé yo. Una persona de unos 70 metros está en la vereda a 15 metros de un edificio, ¿sí? O sea, debe estar en la vereda del frente como para que esté a 15 metros para mi gusto, ¿sí? Pues no veo veredas yo de 15 metros, así que dudo de eso, y salvo que sea un edificio como que esté puesto como en la ciudad cultural, por ejemplo, pero no hay veredas que sean de 15 metros. Ujú. Eh, Aunque puede estar en la vereda y mirándolo con un ángulo. Dice, desde esta posición observa el edificio elevando su mirada desde el pie hasta la parte superior. Bueno, ahí es como que puede entrar una duda, porque el barrido que tiene que hacer es desde el pie hasta la parte superior, ¿sí? O sea que acá pueden haber dos posibilidades. Es que lo mire de esa manera o que haga así y que lo mire entero al edificio. Y ahí tendríamos otro ángulo. Yo por ahora lo voy a trabajar así porque para mí se me hace que si no, no me van a cerrar los datos. Claro. Pero después, si querés, si no, le busco la vuelta y te lo envío resuelto de esa manera. ¿Sí? Eh, Dice, si alfa es el ángulo de elevación, ángulo entre el horizontal y el punto que se observa. Entonces, ángulo entre el horizontal, o sea, necesito un ángulo entre el horizontal. O sea, ahí ya cambia la situación. ¿Ve? Entonces yo dibujo la horizontal esta que está acá, ¿sí? Y ahí ya cambia la situación y entonces me quedo con esta yo. Por eso me quedo con esta. Ahí está la horizontal, ¿sí? Eh, Ángulo entre horizontal y el punto que se observa, o sea, este punto de acá de la parte superior. Entonces se forma ese ángulo. Encontrar la fórmula de alfa en función de h. Entonces, ¿qué utilizo? Trigonometría. ¿Sí? Voy a utilizar este cateto y el que está marcado de amarillo ahí como horizontal también. Entonces, la función que relaciona los dos catetos es la tangente. Tangente alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este es el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente, que vale 15 metros, y el cateto opuesto vale lo que vale la altura menos ese 1,70 que mide la persona. Los ojos están un poquito más abajo de la altura, ¿sí? O sea que tendría que ser uno menos, pero no están dando ese dato, así que vamos a suponer que 1,70 nada más. En eso hay que tener cuidado. Yo no sé cuánto es la distancia que hay desde los ojos hasta la cabeza, cuánto es la diferencia, serán 6 centímetros, 7 centímetros. Habría que sacárselos, pero bueno, la idea es esta, ¿sí? Yo voy a tomar los 1,70 como si los ojos estarían puestos justamente en la parte superior de la cabeza, ¿sí? Bueno, hago eso, y entonces yo tengo que esa medida del cateto opuesto es lo que vale la altura menos ese 1,70 metros sobre el cateto adyacente, que serían los 15 metros que hay de distancia. Y de acá despejo alfa. Despejo alfa y la tangente pasa como arco tangente de esa situación. Ese es el punto A, en donde me dice la fórmula de alfa en función de h. ¿Sí? Entonces ahí está resuelto el punto A. Y después me dice la razón de cambio del ángulo alfa cuando h vale 5 metros. Entonces lo que hay que hacer es derivar alfa. Hay que derivar esta función y después reemplazar por h igual a 5 y ya tengo la solución. ¿Se entendió, no, chicos? Este es el punto 6 del práctico 9 que vimos ayer. Como Exactamente. que quedaba pendiente, lo habían pedido en el chat y bueno, yo le dije a Fernando si lo podíamos ver. Así que eso sería para Yo, terminar el práctico 9 más o menos. yo por lo menos lo plantearía así o lo resolvería así. Sí, perfecto. ¿Está bien? Sí, Bueno, eso lo había dejado como pendiente, como me lo habías pedido. Eh, entonces ahí lo había resuelto. Vamos a avanzar. avancemos Era al un 10 entonces. práctico 10, ¿no es cierto? Eso. Utilizar diferencial, estos ejercicios son de parcial. Utilizar diferencial para calcular aproximadamente seno de 29 grados y logaritmo en base 2 de 8,16. ¿Sí? ¿Cuál de los dos querés que hagamos, Mariana? ¿O querés que hagamos los dos? ¿Qué dicen los chicos? A ver, chicos, ¿qué les parece a ustedes?
este punto, sí, es bastante interesante. Hagamos los dos, dice. Luana, Cele, Nair, Claro, más todo. vale ellos me van a decir haga el práctico 10, me van a decir. Claro, completo. Bueno, vamos a empezar para entrar en calentamiento con el B, ¿sí? Que es más accesible, el otro por ahí tiene sus cositas, ¿sí? Eh, Vamos a utilizar esto, lo que es para utilizar el cálculo diferencial o el cálculo aproximado utilizando diferencial, ¿sí? Acá yo tengo f de x sub 0, que va a ser un punto clave ese x sub 0, más lo que es el incremento de x. Puede ser incremento que sea positivo o incremento que sea negativo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto. Y acá tengo, por ejemplo, aproximadamente es igual a la función en el punto más la derivada en el punto por el diferencial calculado, ¿sí? Por la diferencia que hay. Entonces vamos a hacer este cálculo utilizando esta fórmula y tenemos que tratar de localizar cuál es la función que está en juego aquí, ¿sí? Vamos a tomar la función que está en juego, vamos a hacer el b primero y después lo borro. Vamos a hacer el b. Entonces lo que hay que tomar primero cuál va a ser f de x. ¿Sí? Acá la función que está en juego es logaritmo en base 2 de x. ¿Sí? Esa sería la función. Después lo que tengo que hacer es este diferencial de x también. Diferencial de x. Que es igual a lo que me está sobrando, ¿sí? Sería 8,16 porque es valor final menos valor inicial. Esta me quedaría 0,16. Bueno, una vez que tengo esos datos, este también es igual a dx. Así. ¿Sí? Bueno, una vez que tengo esto, vamos a utilizar la fórmula. Vamos a derivar primero f' de x. Alguien que me diga la derivada del logaritmo en base 2 de x. Uno sobre x por logaritmo natural de 2. No está Ile, ¿no? No, no está, justo. Ella Estaba maneja bien. buscando Ella las maneja bien. tablas. A ver, que los chicos que manejan por ahí, yo no sé si me las acuerdo bien, pero bueno. Sí, creo que sí es. Sí. ¿Está bien? Encima hace rato viste que yo te dije me iba a dormir un ratito, me dormí 15, 20 minutos y No, pero sí tendría que está haber bien. repasado justamente la tabla de logaritmos, pero bueno, siempre Dios está conmigo, así que. Entonces me quedaría 1 sobre x por logaritmo natural de 2. ¿Sí? Vamos bien, ¿no? Sí. Y lo que tenemos que averiguar cuál es ese punto clave, ese x sub 0 también, estoy olvidando acá. X sub 0 va a ser ese valor 8, porque yo conozco el logaritmo en base 2 de 8. ¿Sí? El logaritmo en base 2 de 8 me da 3. Entonces ese x sub 0 para mí va a ser 8. ¿Está? Entonces ahora lo único que voy a hacer es reemplazar. Entonces esto me va a quedar aproximadamente igual a lo que vale f de x sub 0. O sea, lo que vale el logaritmo en base 2 de 8. ¿Sí? Que va a ser logaritmo en base 2 de 8. Ese es f de x sub 0. Más la derivada en el punto. Entonces me va a quedar 1 sobre 8, que es lo que vale x. Creo que es x sub 0. ¿Qué hay que hacer? X por... Ah, no, ahí era x, esto estoy haciendo la derivada, no.
Perdón, no dije nada. Me va a quedar 8 por el logaritmo natural de 2. Por el diferencial de x que era 0,16. Y bueno, y eso todo lo metemos en la calculadora y obtenemos el resultado. ¿Vos tenés calculadora a mano, Mariana? ¿O alguno de los chicos? Esto me va a dar 3. Sí, Falta calcular esto. 0,16 sobre 8 por logaritmo natural de 2. bien. ¿Tiene alguien calculadora, chicos? Ahí si no calculo yo, ahí voy a traer el celu. No, acá está mano el celu. Ahí lo calculo yo, si no, no lo pueden calcular, lo calculo yo. Ya que nadie me quiere ayudar. Ahí está, Bruno. 0,028. 0,028. 0,028. ¿Algún número más? No, parece que es esta. Ah, Bueno, 3,028. entonces me va a quedar aproximadamente 3,028. 3,028. Y después con la calculadora pueden hacer el logaritmo en base 2 de 8,16. Entonces vamos a poner logaritmo en base 2 de 8,16. Yo lo estoy haciendo con mi calculadora. Me da 3,028, así. Tal cual. 3,028, 5, 6, 9, 1, 5, 2, 2. Y eso es utilizando diferenciales. ¿Se entiende el punto? Sí, sí, perfecto. ¿Se entiende? Bueno. A ver, déjame que salga la calculadora. Ahora vamos a hacer el A. El A tiene un pequeño secreto. Que la vez que me tocó hacerlo a mí, no sé si le pasó a alguno de ustedes, bueno, que no me salía. No me salía el seno de 29 grados utilizando diferenciales. Y ahora les explico por qué no me salía. Entonces, primero que nada, vamos a encontrar f de x. ¿Cuál sería f de x para la función del ejercicio A? Entonces, la función para el ejercicio A dice seno de 29 grados, la función va a ser seno de x. ¿Sí? El incremento de x va a ser el final menos el inicial. ¿Sí? En este caso, yo el que voy a conocer va a ser los 30 grados menos los 29 grados. Porque acá el ángulo que voy a conocer, que sé cuánto vale, el ángulo que yo conozco es 30 grados. Entonces voy a poner 30 grados menos 29 grados. Y esto es igual a 1 grado. Y esto es igual a dx. Y acá el x sub 0 va a ser igual a 30 grados. Ese es el ángulo que yo conozco. Y también tengo que hacer la derivada.
f' de x. Por ahí repasen acá ya que le dieron logaritmo en base 2, capaz que le tomen un logaritmo en base 3, o ya que está acá seno de x, capaz que le tomen con coseno de x, que lo cambien nada más. La derivada del seno es coseno de x. ¿Está bien? Bueno, ahora les cuento el error que yo cometía. ¿Sí? Entonces yo escribía la fórmula acá y ponía f de x sub 0 menos, en este caso, delta x. En este caso es menos porque yo estoy tomando un ángulo que es más grande de lo que me están pidiendo. Es aproximadamente igual a lo que vale f de x sub 0 más f' evaluada en x sub 0 por diferencial de x. Bueno, vamos a empezar a reemplazar. Entonces ponemos igual. Y acá me va a quedar f de x sub 0, que va a ser entonces seno. Acá pongo siempre la función original, seno de 30 grados. Acá me estoy confundiendo porque es menos acá, no es más. Para este caso es menos porque yo me estoy excediendo. Menos f', que va a ser coseno, evaluada. Ese valor, coseno de 30 grados también. Por el diferencial de x. ¿Cuánto vale el diferencial de x? Pregúntale a los chicos, o les pregunto yo desde acá, ¿cuánto vale el diferencial de x? A ver, chicos. ¿Cuánto es el diferencial de x? Ya que no escribe ninguno. Es pi sobre 180. ¿Pi sobre 180? Sí, eso es lo que recién escribí. Bien. Claro, la idea era esa. El error que yo cometí acá era poner acá por 1. Así lo calculaba. ¿Sí? Y este 1 hay que pasarlo a radianes, sí o sí. O sea, cuando le toque la función seno, coseno, tangente, pasen a radian lo que quede como diferencial de x. Entonces tengo que utilizar regla de 3 simple directa. O bueno, vamos 180 grados, más fácil. 180 grados. 180 grados equivalen a pi radianes. 1 grado equivalen a x. Así. Entonces tengo que hacer 1 grado por pi dividido 180 grados, en donde me va a quedar que ese 1 grado vale pi sobre 180. Acá es 1 grado y grados con grados se van a ir. Entonces por eso me queda pi sobre 180. De ahí es que sale ese pi sobre 180. Por ahí, para el que no lo tenía en claro, bueno, ahora lo va a tener en claro de dónde sale. Entonces acá me queda pi. Ya lo tienen hecho, ¿para qué piden que lo haga? Y Es para confirmar que está perfecto. pi sobre 180. Y bueno, y hay que hacer este cálculo con la calculadora, ¿sí?
¿El seno de 30 grados cuánto es? 0,5. Bien, un medio. Menos. ¿El coseno de 30 grados? 0,86. Sin calculadora no son nada. Eso sí. Raíz de 3 sobre 2 por pi sobre 180. Ahora sí están autorizados a utilizar la calculadora. Ajá. El segundo término es 0,015. Entonces acá me queda 0,5, me decís. Ujú. Menos, ¿cuánto da? En total es 0,48. Acá cuánto me da, 0,15 o algo así. 0,15. Sí, creo que sí. A ver, déjame que lo calcule. Sí, 0,015. Coseno de 30 borro coseno de 30 grados por pi sobre 180. 0,01511. Y esto es aproximadamente igual a 0,5 menos ans 0,4848. Sí, ¿Está bien así? sí, perfecto. Y bueno, y ahora con la calculadora normalmente podemos hacer el seno de 29 grados y vemos cuánto nos da. 48, 48, 8 era. 0,4848, 0,96. Ajá. Y bueno, es aproximado, Aproximado, ¿no? ¿sí? Pero bueno, el error que yo había cometido, como les dije, era en vez de pasar el 1 grado a radian, lo dejaba en 1 y no me salía, no me daba. Y renegaba, y yo decía, pero si aplico todo lo que tengo que hacer, ¿por qué no me sale? Bueno, en las clases de consulta me hicieron quedar como tonto, o sea, sentí que era un tonto, pero bueno, me quedó para siempre, me lo acuerdo toda la vida ese ejercicio. Sí, eso es lo bueno de haber quedado como tonto, que me quedó para toda la vida y me acuerdo de ese ejercicio claramente, como si fuese ayer. Eh, bueno, eso es lo que es utilizar diferencial para calcular aproximadamente un valor. Si es excedido de lo que yo tengo, hago una resta, ¿sí? En realidad, si el valor que yo tengo que tomar como x sub 0 está excedido en el valor que ellos me están dando, tengo que hacer una resta. Y, y si el valor que yo estoy tomando le falta para lo que yo estoy haciendo, lo que me están pidiendo, tengo que hacer una suma. O sea, si está excedido, entonces si está excedido el valor, como en el B, hago suma. Y si le está faltando, hago una resta. Así va a ser más claro. ¿Está bien ese? Sí, A ver, después que sigue. bien. Calcular los diferenciales, ¿verdad? Diferencial primero, diferencial segundo. Bueno, a ver, de acá, ¿cuál quieren que hagamos? A, B, C o D. A ver qué les parece, chicos. De acuerdo a lo que ustedes fueron resolviendo, ¿cuál ven que les costó un poquito más? Acá el más fácil de todo es el A. El A es el más fácil porque está todo separado. Todos los otros son implícitos. Sí, son derivadas implícitas. Bruno dice el D, Mercedes el C. El El C, D, el C, sí. Melina el C y el D podría ser, pero la ah, mayoría dice C. bueno, veamos el C.
diferencial de P. Me están pidiendo diferencial de P. Vamos entonces al D. Entonces la función que me están dando es x a la quinta más 6p. Ya tomamos el dígito. Menos 3 igual a logaritmo de x cuidado, logaritmo de x, borro, más lo que es p elevado al cubo. Bueno, vamos a derivar esto en forma explícita, implícita mejor dicho. Vamos a derivar, esto me va a quedar, la derivada de x a la quinta es 5 x a la cuarta más la derivada de 6p va a ser 6 por el diferencial de p respecto de x. Acá tendría que poner p', pero como estamos trabajando con diferencial, tengo que hacerlo así. Menos, c, menos la derivada de 3 que me va a dar 0, igual la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x por el logaritmo natural de 10 más, y la derivada de p al cubo es 3p al cuadrado por diferencial de p respecto de x. ¿Hasta ahí se entiende lo que hice? Sí. Bueno, ahora lo que voy a hacer es agrupar todo lo que tenga diferencial de p respecto de diferencial de x, ¿sí? Todo lo que tenga diferencial de p respecto de x, mejor dicho, después lo voy a agrupar, ¿sí? Entonces me va a quedar 6 menos, porque este que está acá, el 3p cuadrado, que está sumando en este miembro, va a pasar restando, me va a quedar 3p al cuadrado, estoy sacando factor común ya directamente, entre paréntesis, porque como los dos tienen diferencial de p respecto a x, yo lo pongo una sola vez. Decime si se entendió lo que dice Mariana. Pasé al otro miembro y saqué factor común directamente. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Entonces esto me queda 1 sobre x por el logaritmo natural de 10. Y ese 5x a la cuarta que está sumando del lado derecho va a pasar restando. Menos 5x a la cuarta. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Y de acá voy a despejar diferencial de p. Diferencial de p es igual a 1 sobre x por el logaritmo natural de 10 menos 5x a la cuarta todo esto dividido, o puedo ponerlo todo esto por 1 sobre 6 menos 3p al cuadrado ¿hasta ahí vamos bien?
Sí, Esto que está multiplicando pasó dividiendo, por eso lo puse como 1 sobre. Y a esto le pongo corchete y el diferencial de x que estaba ahí dividiendo pasó acá multiplicando. Y ahí está, ahí termina. perfecto. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Solamente el despeje, digamos. Sí, dicen que sí, Bueno. Y el otro que me dijiste era D, el D de dedo. de dedo. Bueno, borro esto. Bien. Si le hacen una captura, o vos igual la tenés grabada, ¿no? Claro, pueden ver las clases grabadas, no hay drama. ¿Cómo no había esto en mi época, Mariana? Sí, ¿no? La verdad, Capaz que yo le mucho estaría más dando simple. clases a los, capaz que yo le estaría dando clases a los ingenieros. La verdad, a mí me parece ¿Eh? fantástica la virtualidad. Más vale, no, no, pero en Obviamente, si serio, se da yo así, ¿no? Si todos los profes sí. dieran clases así y resolverían todo, sería fantástico. Pasa que tenés que dedicarle tiempo y por ahí también está bueno la exigencia de que los chicos se preocupen. Ujú. Pero como te digo, tienen la suerte de que ustedes le dan una mano y Por lo menos de así que eso, trabarlos un poquito como para que arranquen. exacto, alguito, ¿me entendés? Yo cuando Claro. estaba perdido, Igual pero tienen que bueno. hacer todo, digamos, pero es un empujón nomás. Bien, fíjate o fíjense que acá yo en este ejercicio yo ya sabía que me lo iban a pedir, fíjense que yo acá al costadito, arriba, puse la función seno y coseno en suma y en resta. Ujú. ¿Sí? Está seno de A más B, está seno de A menos B, está coseno de A más B y está coseno de A menos B. ¿Por qué lo hice? Porque tengo que separar esto, ¿sí? Aunque por ahí no va a ser necesario, por ahí puede ser necesario, veamos qué pasa si no lo separo, veamos qué pasa si sí lo separo, ¿sí? Vamos a trabajar primero eh, no separándolo, no separándolo, lo vamos a dejar así como está. Veamos si funciona, lo hacemos, y si no funciona, pasamos a esto de separarlo. Entonces vamos a derivar y, o sea que vamos a, todo lo que sea y respecto de x tendría que ser, todo lo que sea y lo voy a poner por diferencial de y respecto de x. Y todo lo que sea x lo voy a derivar normalmente. ¿Está bien? Entonces me va a quedar acá. La derivada de x al cubo me va a quedar 3x al cuadrado. Menos. Y acá tengo un producto entre la derivada de 3 por x por y. La constante queda como está. ¿Sí? Por y abro un paréntesis. Tengo que hacer la derivada de x por y. O sea, la derivada del producto de x por y. Me va a quedar la derivada de x 1 por y como está, más el primero sin derivar, x por la derivada del segundo, que es 1, pero tengo que poner di sobre dx. La derivada de diferencial de y respecto de x. Así me quedaría. Igual. La derivada del coseno es menos seno. De x más y por la derivada de lo que está dentro. Es una suma. La derivada de x es 1 y la derivada de y es diferencial de y sobre dx. Voy a arreglar esa y. Bueno, así quedaría. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora voy a hacer propiedad distributiva. Me va a quedar este 3x cuadrado como está. Menos 3 por y me va a quedar menos 3y. Menos 3 por x diferencial de y sobre respecto de x me va a quedar menos 3x diferencial de y
respecto de X. Y acá voy a hacer distributiva de este seno de X más Y por lo que está entre paréntesis. Me va a quedar menos seno de de X más Y por 1, me va a quedar lo mismo. Menos seno de X más Y. Menos por más. Un paréntesis. Hice todo esto por 1 y ahora tengo que hacer esto por esto que está acá. Menos por más me va a quedar menos, me va a quedar seno de X más Y diferencial de Y respecto de X. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, bien. Bueno, ahora voy a juntar todo lo que tiene diferencial de Y respecto de X, ¿sí? Y voy a sacar factor común, o sea que me va a quedar un solo diferencial de Y respecto de X. Cualquier cosa, si quedan algunos puntos pendientes, después lo hacemos, Mariana. Ujú. Sí, sí, Ya sí, no te preocupes. veo que se empieza a hacer de noche. Y acá entre paréntesis me va a quedar lo que tenía, ¿sí? Entonces acá tengo el menos 3x y el que estaba en el lado derecho pasa para aquí, sumando más seno de x, así. Así quedaría. Y acá me quedaría menos de seno de x más y acá se van a dar cuenta que la derivación implícita era importante, que es lo que yo estoy aplicando es solamente bueno, acá lo llaman cálculo diferencial. Este menos 3i va a pasar como más 3i. Y este más 3x cuadrado va a pasar como menos 3x cuadrado. Despejo de acá diferencial de y. A ver. Me va a quedar lo mismo. Menos seno de x más y más 3i menos 3x cuadrado. Acá que está más fácil, voy a poner todo esto sobre menos 3x más seno de x más y por diferencial de x. No necesito ponerle paréntesis ni nada de esto, porque es una fracción. Y así quedaría. ¿Se Perfecto. entiende? Sí, sí, Largo. claro. Porque no puedes simplificar nada y tenés que Sí, en realidad seguir. es que como que acá no te conviene arriesgarte, porque los profes nos decían a nosotros, no simplifiquen nada hasta que no lleguen al final. Sí, Entonces, y de última, no simplifiquen nada, porque por ahí si uno se equivoca, chau, chau, punto. claro. Así que por ahí No la hay que recomendación es arriesgarse. que lo hagan. No, al último recién vean si de verdad se puede simplificar. Exacto.
Sí, perfecto. ¿Avanzo? Sí. Bueno, dice, escriban el recuadro la letra correspondiente a la respuesta correcta. Si ninguna de las respuestas es correcta, escribo una N. ¿Sí? Según mi, según la lógica que yo utilizaba en la facultad en este tipo de situaciones, es que acá todos tienen diferencial de X. Y este de acá no tiene diferencial de X. Y a veces los alumnos se olvidan de poner ese diferencial de X. O sea, para mí la respuesta correcta va a ser el que tenga lo mismo que tiene escrito el A, pero con la palabra DX también al final. Para mí esa sería la respuesta correcta, sin resolver nada, ¿sí? Según un patrón de juego que utilizan los profes. O sea, busco donde diga 4 tercios por entre paréntesis 1 más seno de 4x, todo eso elevado a la menos 2 tercios, por coseno de 4x por diferencial de x. Yo elegiría la respuesta D y no me gastaría en hacer nada. ¿Sí? Según lo que yo utilizaba en aquellos tiempos, como, como una lógica que usaban ellos, de haberle descubierto cuál era su patrón de juego, como le digo, yo hubiese elegido la respuesta D y directamente me iba tranquilo de que era la respuesta correcta, pero puedo estar fallado ahora. No sé cómo estarán trabajando. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a calcular acá es el diferencial de I. ¿Está? Entonces tengo I y voy a calcular el diferencial de I. De I. Entonces lo voy a calcular acá donde dice diferencial de I directamente. ¿Cómo va a quedar la derivada de todo esto que está acá? ¿Sí? Es respecto de X, ¿sí? La derivada. Así es que este logaritmo natural de pi se va a hacer cero porque es una constante. Entonces, este de acá, logaritmo natural de pi, esto de acá es una constante. CTE. Constante. Por lo tanto, la derivada de eso es cero. Entonces ya no juega eso. Vamos a derivar lo otro. La derivada de raíz cúbica de 1 más seno de 4x. ¿Sí? Lo voy a escribir de otra manera. Esto me va a quedar 1 más seno de 4x elevado a la 1/3. Así se escribe la raíz cúbica. Entonces tengo que derivar esto. Para mí esto es y. Voy a hacer y'. Y me va a quedar 1/3. Entre paréntesis lo que está dentro. No le hago nada. 1 más seno 4x tengo que bajarle un grado, me va a quedar a la menos 2/3. 1/3 menos 1 me va a dar menos 2/3 por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. La derivada de lo que está dentro del paréntesis, la derivada de 1 es 0, la derivada de seno de 4x es coseno. Coseno de 4x por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, o sea, dentro del argumento, por 4. Así me quedaría. ¿Sí? Entonces ahora voy a arreglar esto. Lo voy a arreglar acá donde está la respuesta. Entonces de I es igual a 1/3 por 4, me va a quedar 4/3. O sea, acá directamente va 4/3. Por, entre paréntesis, 1 más seno de 4x elevado a la menos 2/3 por coseno de 4x el 4 este ya lo puse, y todo esto entre corchete
Se tiene que multiplicar por el diferencial de X. Como acá son puras multiplicaciones, hay en paréntesis, son tres factores que están multiplicando, no necesito poner ese corchete, y fíjense cuál sería la respuesta correcta. La D, como dicen los chicos, sí. La D, como era el patrón de juego que tenían los profs, siempre. ¿Ve? Yo lo que decía siempre, a la respuesta correcta la ponen incompleta y después la que está completa esa es la respuesta correcta. Más o menos así jugaba yo. Esta es la respuesta correcta entonces. Perfecto. ¿Está bien? ¿Sí? El radio de un círculo se incrementa de 2 a 2,02 metros. Estima el cambio de área resultante. Bueno, acá lo que hay que hacer es utilizar lo que habíamos hecho con el tema esto del logaritmo de 8,16, el cálculo aproximado más que nada, ¿sí? Sí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es buscar el área de un círculo. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? ¿Cómo es, chicos? Pi por radio al cuadrado. Ah, le voy a poner la A nomás, ¿cierto? Porque acá hay que... Me decías pi Por radio al cuadrado. por radio al cuadrado. Necesito A' respecto al radio, el que cambia el radio. Aquí es igual el A' a 2 pi por radio, por perímetro. Después, ¿qué es lo que necesito? El punto, ese x sub 0, necesito este punto, x sub 0, es igual a 2. Necesito el diferencial de x, acá en este caso sería el diferencial del radio, que es 0,02. Y bueno, después tengo que hacer el cálculo nada más. ¿Sí? ¿Cómo era la fórmula? Voy a calcular para este y para los dos voy a calcular. Y si no, lo que puedo hacer es, si tengo que hacer el cambio del área resultante, puedo hacer calcular el área para este radio y calcular el área para este radio, hacer una resta y ya lo tengo directamente. Claro, hay varias formas. Sí, o sea, la forma más fácil, o sea, esto lo puede resolver un chico de séptimo grado, utilizando las fórmulas normales. Le calculo la circunferencia, el área de la circunferencia cuando el radio mide 2,02 y calculo una circunferencia de radio 2 y hago la resta entre esas dos áreas y ya me daría el resultado. ¿Sí? Veamos a ver cómo quedaría utilizando lo que hacíamos nosotros. Forma derivada de... Me va a quedar el área cuando vale 2,02 va a ser igual a cuánto. A cuadrado. f' de x sub 0. Yo por ahí escribo la fórmula siempre. Me lo voy a traer de acá para que no la tenga que estar copiando.
Bueno, ahí lo tengo escrito. Entonces vamos a calcular. Es aproximadamente igual a la función en el punto, que sería calcular para el radio 2, ¿no es cierto? Sí. Área pi por radio al cuadrado sería para 2. Entonces me va a quedar 2 al cuadrado es 4, y por pi me quedaría 4 pi. Más, en realidad acá tendría que hacer menos. A ver. Yo creo que a calcular va a ser el área. Hagamos y calculamos. Después igual hay que hacer una diferencia entre esto menos esto, y me va a quedar esto que me queda acá, no f de x sub 0 por diferencial de x, porque a esto le tengo que quitar el del original, el de la de 2 metros le voy a tener que quitar. O sea que estoy haciendo este 4 pi en vano igual. Y me queda f', f' es 2 por pi por radio, que también sería 4 pi, ¿no es cierto? Sí. 4 pi 0,02. por 0,02. Esto me va a quedar 4 pi más 4 por 0,02. ¿Cuánto me da 4 pi? 12,8176. Todo. 4,02 me da 2 por 4, 8. 8, no me llevo nada, me queda 0,08. Y esto me va a quedar como 4,08 pi, ¿no es cierto? El total me da 12,8176. 12. Ah, pero sin pi, ¿no es cierto? Sin pi, sí, sin pi. Claro. 4,08 pi. Sí. Y este es el resultado que voy a decir. Y después le tengo que quitar el 4 pi para hacer cuánto el cambio de área resultante, ¿ve? Y a este resultado le tengo que quitar el 4 pi, y me va a quedar esto. Este resultado va a ser, ¿sí? Para lo que me está pidiendo el A. Y serían metros cuadrados. Metros cuadrados. Porque este es del final, este para el de 2,02, lo que estoy calculando. ¿Sí? Y a ese le tengo que quitarle el de los 2 metros, y me va a quedar el área resultante. Claro. ¿Entienden, chicos, no? Y bueno, y El después, A pide el cambio. sí, y El después hay B, que expresar esto como un porcentaje. ¿Sí? El porcentaje como este, el cambio de área, o sea, este es lo que me está sobrando. ¿Sí? Entonces voy a hacer, para el porcentaje, para el punto B, tengo que hacer lo que yo tengo, que cambió de área, 0,08 pi, sobre el total, y el total es 4 pi. Ahí se va pi con pi, y me quedaría eso. A este resultado hay que multiplicarlo por 100, obviamente. por 100. ¿Cuánto es 0,08 dividido 4? 0,02. Multiplicado por 100. Es 2%. Acá me está faltando por 100, si no, no va a quedar entendido. Acá sería entonces, y a este resultado por 100%. Ahí para calcular el porcentaje. Me dijiste que esto da 2%, ¿no? 2%. Ahí está. Perfecto. ¿Entienden, chicos? Bueno, en el Bárbaro. 6 es algo parecido.
En los siguientes problemas utilizar diferencial, ¿ve? Hay que utilizar diferencial, hay que saber el área de un cuadrado. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Lado al cuadrado, esa sería la fórmula. A igual a L al cuadrado. Y después hay que hacer el cambio, que va a ser 0,05, el punto que vale 10, y después hago la misma fórmula, pero con esos datos. Exacto. Y el volumen de un cubo va a serlo con El otra volumen forma. cubo hay que saber el lado al cubo, o arista al cubo, ¿sí? Y disminuye un 4%. Entonces yo si sé que vale 6 metros, voy a tener que ver cuánto es el 4%, que es 0,04, lo que disminuyó, ¿sí? Pero no es 6 metros, tengo que calcular el 4% de esos 6 metros para saber cuánto disminuyó. Ve, ahí hay una trampa, ¿sí? Tengo que sacar 6 metros, 6 metros es el 100%. Y yo quiero saber cuánto es el 4%, o sea, el 96%, quiero saber cuánto me quedó. A ver, me están preguntando, ¿Sí? ¿por qué era 4pi? Era 4pi porque el radio lo tomábamos como igual a 2. Entonces, Exactamente, como 2. 2 por 2 por pi, 4pi. Ahí está Bruno. Y Luana nos pregunta por qué restante o por qué restaste los 4 al final para tener los 0,08 pi. Porque este que yo calculé es el área de una circunferencia que tuvo este incremento, De 2,02. 2,02. Y acá lo que me están pidiendo es el cambio del área resultante. O sea, yo tenía un círculo de 2, ¿sí? El radio de un círculo se incrementó de 2 a 2,02. Ahora tengo un círculo así. Lo que me están pidiendo es la arandelita. Esto. El diferencial es 0,02 Luana. Por Sí, eso en la están pidiendo. segunda parte de la fórmula aparece 4pi por 0,02. Ahí me están pidiendo esta partecita, la arandela me están pidiendo. Ahí está. ¿Está bien? ¿Está mejor? ¿Sí, no? Me avisan, si no yo Sí. después igual te lo escribo, te lo mando. Sí, no, Pero, sí. pero Está, esa es está. la idea es de una arandela que hay que hacer. El otro, el 6 bueno, es parecido y en este tienen que tener cuidado con esto. 6 metros es el 100% y acá me dice que disminuye un 4%, entonces tengo el 96%. Se trabaja con esto y no con el 4%. Exacto. Entonces, este es importante para el B. ¿Podemos seguir con los otros ejercicios la próxima, Mariana? Sí, sí, no hay problema. ¿Qué queda? A Queda ver, regla del hospital, creo que queda, a ver, me fijo. Claro, lo que yo había puesto era la regla del hospital, que es derivar numerador y derivar denominador y fijarme si se fue la indeterminada.